¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo, no basta con estar bien informado. Hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Joao Pedro Estedile, economista brasilero, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Participa en diversas articulaciones internacionales con movimientos sociales como Vía Campesina, la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Movimiento del ALBA. Se gradúa de economista en la Universidad Católica de Río Grande y realiza un posgrado en la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, señor Estedile. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Es un honor compartir con todo el pueblo venezolano nuestras reflexiones sobre la situación de Brasil. Y me alegro que ustedes también tengan interés de acompañar la situación que vivimos por acá. Un gran abrazo. Sí, el reciente triunfo electoral de Lula tiene un significado fundamental para América Latina, para los movimientos progresistas, para la causa de los movimientos sociales en América Latina. Es indispensable analizarlo a fondo, sobre todo porque los triunfos se celebran y se analizan, pero se analizan muy poco. Y creo que el triunfo de Lula merece un análisis significativo. Usted habla de que más que un triunfo electoral fue un triunfo social, pero observamos que Lula gana por un margen estrecho, lo que puede significar que hay un avance importante de las fuerzas de la derecha, ¿no? ¿Podría usted un poco analizar en qué significado tiene este triunfo? ¿Cómo interpretar este triunfo? Muy bien, yo creo que siempre como es un análisis más profunda, tenemos que recurrir a un tiempo más largo que simplemente las elecciones. ¿Qué pasó en Brasil? Desde 2014 vivimos una crisis capitalista muy profunda que alcanza la economía, la sociedad, los crímenes ambientales. Y frente a esa crisis capitalista, la burguesía, para salvarse, como hizo metafóricamente en la película del Titanic, ella trata de salvarse con sus barcos y pone a la clase trabajadora a ahogarse. ¿Qué hizo la burguesía aquí en Brasil frente a la gravedad de la crisis? Nos dio 4 golpes. El primero, tumbó Dilma sin ningún motivo, como está comprobado. Luego impuso un gobierno, se me permiten, el gobierno Temer, que solo trató de quitar los derechos de la clase trabajadora, que era eso que la burguesía necesitaba. Luego pusieron en la cárcel a Lula sin ninguna razón, como después se liberó. Y el último golpe fue que pusieron en la presidencia un tipo fascista que no tenía ninguna base social. Todo eso fue la movimentación de la burguesía, que es la que tiene la fuerza del poder económico, del poder mediático y de los partidos políticos. Pero ¿qué pasó? 6 años después de todo ese proceso, la crisis solo se profundizó. Entonces, como que la burguesía se dio cuenta, pusimos ahí un gobierno de extrema derecha, pero no resolvieron nuestros problemas, porque la crisis era más que de gobierno. Es una crisis del capitalismo, que además no es solo de Brasil, sino que todo el mundo. Entonces, frente al calendario electoral del año pasado, la burguesía se dividió. Una parte se dieron cuenta que ya no convenía seguir por el camino de la extrema derecha y abandonaron a Bolsonaro. Querían construir una alternativa que llamaron aquí de tercera vía.
pero no encontraron una lideranza popular que pudiera representar esa tercera vía. Y luego una parte de ellos dijeron, mira, ya no perdamos tiempo, vamos con Lula. Y una parcela significativa de la burguesía vino con Lula. Luego, la clase media también se dividió. En las elecciones de Bolsonaro estaban todos con Bolsonaro en el 18, pero ahora se dividieron. La clase media más iluminada, más culta, ya vino con Lula. Y una clase media más fascista de los pequeños comerciantes, del agronegocio, se quedó con Bolsonaro. Y en la clase trabajadora también hubo una división. La mayor parte de la clase trabajadora organizada en sindicatos, partidos, movimientos como nosotros, nos pusimos desde luego a hacer la campaña por Lula. Pero una parcela más pobre, incluso que fue más atingida por la crisis, que perdieron su trabajo, perdieron sus derechos, se quedaron muy a merced de las influencias de las iglesias evangélicas, de los pastores y de las fake news. Todo eso fue el caldo que llevó entonces a la victoria de Lula. Pero Lula Por eso que tenemos que comprender, el resultado electoral no corresponde a la correlación de fuerzas real de las clases. La mayoría de las fuerzas de las clases están con Lula. Una parte grande de la burguesía, una parte grande de la pequeña burguesía y la mayor parte de la clase trabajadora. Ahora, este triunfo de Lula fue por escaso margen. Yo observo que hay un avance de las fuerzas de la derecha y que Lula incluso para garantizar el triunfo electoral pasado tuvo que recurrir a una amplia alianza de clases, incluso con la centroderecha. ¿Qué posibilidades hay en esta composición social que representa Lula de avanzar realmente en reformas sociales y políticas profundas en Brasil? ¿Dónde está el sujeto revolucionario, el sujeto histórico revolucionario en este proceso político de Brasil? Bien, primero que el resultado electoral no refleja la correlación de fuerzas real en la sociedad. Y es verdad que una parte de la burguesía se sumó a Lula, no por su voluntad, sino por necesidad de la burguesía, porque estamos viviendo una grave crisis. Entonces la burguesía se dio cuenta, o hacemos una frente amplia para sacar el país de la crisis económica, social. Fíjese que tenemos ahora 70 millones de trabajadores adultos en la calle, sin trabajo, sin renta y sin derechos. Es el segundo mayor país de América. El primero es Brasil, el segundo son los excluidos de Brasil. Entonces, frente a eso, Lula gana las elecciones y la derecha y la burguesía abandona la extrema derecha. O sea, la extrema derecha siempre existió en Brasil, en Venezuela, en Latinoamérica, que son ahí 8 o 10%. La novedad fue que en algunos países y en el 18, esa extrema derecha llegó al poder, pero no por su fuerza propia. Ella solo llegó al poder porque la burguesía desesperada la puso ahí. Como intentaron ahí en Venezuela utilizar a Guaidó. Pero en determinado momento, la burguesía, que es la que tiene la fuerza social y económica, se da cuenta y quita su apoyo a la extrema derecha. Entonces Bolsonaro y los fascistas volvieron a su poder real, 8 a 10%. Por eso que intentaron, sob influencia de Bannon y de los gringos, repetir el Capitolio aquí. Pero ¿cuántas personas fueron a Brasilia? 15,000. No es nada para un país de 220 millones. Y hicieron aquella tentativa de golpe estapafurdia que no tiene ninguna relevancia política y que envergonzó hasta las Fuerzas Armadas que antes estaban con Bolsonaro. Bueno, ahora mirando para adelante, como tú preguntabas, ¿qué va a hacer Lula? Bueno, Quiero que nos quedemos allí. ¿Qué va a hacer Lula? ¿Qué va a hacer Lula si tiene que representar tan diversos intereses antagónicos?
¿Qué podemos esperar del gobierno de Lula? ¿Un reformismo socialdemócrata o si se plantean reformas profundas? Pero me responde, por favor, después que regresemos en una pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el señor Joao Pedro Estedile, economista, miembro del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Le preguntaba, señor Estedile, sobre el perfil del gobierno de Lula. Lula llega al gobierno a través o a partir de una amplia alianza de clases. ¿Quién va a liderar los intereses en el nuevo gobierno de Lula? ¿La burguesía o los sectores populares? Una burguesía, incluso, ¿qué podemos pensar? No es posible iniciar un proceso de reformas y cambios profundos sin la participación de las clases medias y la burguesía. ¿Es así acaso en América Latina? Bien, Lula fue muy sabio por todo su liderazgo popular, por toda su experiencia personal, y montó un ministerio muy interesante, donde más allá de incorporar toda esa frente amplia, puso personajes emblemáticos de la lucha política, como una indígena en el Ministerio de los Pueblos Indígenas, como la hermana de Mariela Franco en el Ministerio de Derechos Humanos, y así otros ejemplos. Pero el gran reto de Lula es que recibió un país con una grave crisis capitalista y con el desmonte del Estado burgués. Porque los fascistas, comandados por Bannon y su articulación internacional, paradoxalmente, hacen un discurso y una lucha contra el Estado burgués, porque ellos son ultra neoliberales. Ellos defienden que solo el capital resuelve, no el Estado. Y entonces pasaron 4 años desmontando el Estado brasileño. Y entonces Lula tendrá mucha tarea. Y nosotros hemos evaluado que la principal tarea de Lula hemos llamado de un plan de emergencia. Lula tiene que ayudar con el Estado, con políticas públicas, resolver los problemas fundamentales de la gente. Primero, el hambre. Imagínense que tenemos 33 millones de personas en Brasil que pasan hambre todos los días y otros 60 millones que pasan hambre por se alimentar mal. Luego tenemos el problema del desempleo, que afecta a 70 millones de personas. Luego tenemos el problema de la vivienda y el problema de la educación y de la salud. Entonces, es el plan mínimo de Lula. Okay. Tratar de hacer políticas públicas que enfrenten esos problemas y que demuestren para la gente que sí, el gobierno ahora es un aliado y no más un enemigo. Bueno, si Lula logra alcanzar esa meta mínima en el primer año o en los 2 primeros años, qué bueno. Ahí podríamos avanzar para otros cambios estructurales. Pero ojo, nosotros como izquierda y como movimientos populares procuramos alertar nuestra militancia que los cambios estructurales no dependen del gobierno. Los cambios estructurales dependen de la correlación de fuerzas en la sociedad y de un poderoso movimiento de masas de la clase trabajadora, que por ahora no hay. Entonces, vamos a entrar en un tiempo histórico de transición y de espera. Si logramos como movimiento popular, como izquierda, como partidos políticos, impulsar las luchas de masas y cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad, podemos avanzar para cambios estructurales. Si no logramos, seguiremos 4 años con esas pequeñas mudanzas que es un plan, yo diría, republicano. Ni siquiera es un plan socialdemócrata.
Es un plan de garantizar que la gente tenga alimentación, trabajo, vivienda, salud y escuela. Que eso el capitalismo industrial había logrado transferir a la gente en el posguerra. Y del otro lado, para completar el raciocinio, ya nos dimos cuenta en esas primeras semanas, el verdadera oposición al gobierno Lula no será más el fascismo, que fue derrotado políticamente en la sociedad. Ahora la verdadera oposición que nos hace es el capital financiero especulativo y las empresas transnacionales que no quieren cambiar el modelo. Perfecto. Así es, compadre. ¿Cómo avanzar en ese proceso de cambios más profundos mediante un proceso de concientización, de politización, de movilización, de organización, de educación de los sectores populares? ¿Qué hace falta para iniciar este proceso? Porque los partidos están muy débiles, no solamente en Brasil, en América Latina, los partidos que deberían liderar este proceso. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero nosotros decimos, hay una crisis del capitalismo, hay una crisis del Estado burgués y hay una crisis de proyecto. Entonces, la primera tarea es la izquierda darse cuenta que el foco central de la lucha de clases hoy no es la lucha por salario o por tierra, es la lucha ideológica. O sea, tenemos que dar una batalla de ideas en la sociedad para generar una nueva hegemonía, como dice la palabra, que la mayoría de la sociedad luche y quiera cambios estructurales. Entonces, el centro de la lucha de clases hoy es la batalla de ideas en Brasil y en toda Latinoamérica, frente a esa crisis generalizada de modelo del capitalismo y del Estado burgués. Pero ahora bien, lastimadamente, como tú ya dijiste, la izquierda está despreparada para esos tiempos. ¿Por qué? Porque por el tiempo histórico no se trata de buscar culpados. Pero en esos tiempos históricos, la izquierda por lo general en toda América Latina se dedicó al espacio institucional, a elecciones. Y está probado por toda la historia de la lucha de clases que el motor de los cambios es la lucha de clases, es la movilización de masas. No es suficiente solo ganar las elecciones. Es necesario, pero es insuficiente. Y la izquierda, lastimadamente, por sus instrumentos de partidos, movimientos, solo piensa en elecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una profunda autocrítica y tratar de replantear retos históricos para que la izquierda se reorganice. Y hablo de, primero, tratar de organizar la base. Si tú no organizas la clase trabajadora por su base, donde vive, donde trabaja, donde estudia, solo tener como afiliados partidarios no resuelve. Segundo, tenemos que hacer un gran trabajo político de formación de cuadros. Sin formación de cuadros no es posible hacer cambios. Los cuadros son el fermento de la masa. Y tú sabes, en todos los países nos hace falta las escuelas de formación de cuadros que la izquierda abandonó hace años. Y eso es una lástima. Y tercero, tenemos que impulsionar los medios de comunicación nuestros. La izquierda todavía está ilusionada en tener 5 minutos en la televisión de la derecha, en tener un artículo en el periódico de la derecha, que son de la burguesía. Nosotros tenemos que construir nuestros propios medios, sea en la internet con nuestros portales, sea en las redes sociales, pero también en los radios, en las televisiones, en fin, en todos los espacios comunicacionales, donde ahí se dará la lucha ideológica, la lucha por ideas, así como estamos haciendo
en ese espacio aquí, para que las personas participen, reflexionen. Me alegro por tu programa, porque es eso que se trata la lucha de clases hoy. Ahora, Es necesario que se forme una nueva forma de pensar el futuro. Y por último, como reto de la izquierda, es que tenemos que construir una nueva propuesta de proyectos de desarrollo populares en nuestros países. El capitalismo está en crisis y no tiene futuro. El imperio americano está en crisis, en decadencia. Pero el socialismo no está en la esquina. No nos basta hacer pregaciones doctrinarias que solo el socialismo salva. Hay un tiempo histórico de intermedio. ¿Cómo luchar contra el capitalismo y a la vez acumular fuerzas para llegar a cambios estructurales? Y la izquierda no tiene una propuesta programática que atienda del punto de vista de programa. ¿Qué es ese programa de transición? Para enfrentar la crisis capitalista y acumular fuerzas de masas para cambios ahora, históricos. ese es un proceso ese proceso de construcción de una nueva hegemonía es un proceso a muy largo plazo. Si no hay conciencia en la izquierda de la necesidad de iniciar ese proceso, de avanzar en ese proceso que es largo, lo que usted nos está planteando es que durante mucho tiempo las reformas van a estar lideradas fundamentalmente por movimientos policlasistas, van a ser iniciativas policlasistas, donde la izquierda va a necesitar de la burguesía, una burguesía, digamos, progresista, nacionalista, y de las clases medias. Esto es así, pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Joao Pedro Estedile, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Le preguntaba, señor Estedile, si lo que está planteado en este momento es un modelo policlasista, de signo más bien socialdemócrata radical, que construye una amplia alianza de clases para avanzar en reformas y en paralelo y construyendo una nueva hegemonía. Lo que no entiendo es si la izquierda latinoamericana está consciente de ese doble proceso, de ese doble signo de ambos procesos, porque avanzar en reformas sociales, en mejoras de la calidad de vida, es relativamente más sencillo en América Latina que cambiar la correlación de fuerzas mediáticas y cultural, simbólica. Tu reflexión es muy correcta. Como decía, yo tengo una hipótesis que la izquierda latinoamericana no tiene claridad de los retos que tenemos por delante, los retos actuales y los históricos. Los actuales es verdad. Tenemos que hacer una frente amplia policlasista para resolver los problemas fundamentales de la población. Como decía Fidel, no es posible hacer revoluciones o cambios estructurales con gente analfabeta, con problemas de salud y sin empleo. Entonces, hay una tarea que el capitalismo no resolvió y por eso que esos cambios son también anticapitalistas. Hoy garantizar comida, empleo, vivienda, salud y educación, aunque sea en un programa policlasista, es una tarea que el capitalismo no hizo y por lo tanto tiene un componente anticapitalista. Y como tú decías, hay que par y paso tratar de desarrollar otras iniciativas que es responsabilidad nuestra, de la izquierda, de los movimientos, afuera del aparato del Estado, para acumular fuerzas para los cambios estructurales.
Y es verdad que los cambios estructurales se tardan. El tiempo, quien dirá, no es una tesis académica de doctorado. El tiempo de los cambios dependerá de la lucha de clases, de la correlación de fuerzas, de la capacidad de la clase trabajadora a ponerse en movimiento. Una vez preguntaron a Mao Tse-tung cómo habían logrado hacer una caminada de 27.000 kilómetros durante 22 años para llegar al poder. Y el Mao contestó a ese periodista occidental, fue muy sencillo. Empezamos dando el primer paso. Entonces, nosotros de la izquierda latinoamericana tenemos que tener claro cuál es el camino, no preocuparse con el tiempo y dar el primer paso para enfrentar esos retos que describí antes, relacionados con la formación política, con la organización de base, con la disputa ideológica en los medios y con la construcción de un programa doctrinario que pueda nos orientar hacia los cambios estructurales. Así pienso, camarada. Mire, yo quisiera en ese análisis hacer una excepción, que es el caso de Venezuela. En Venezuela la burguesía y las élites dominantes fueron derrotadas en el campo político, en el campo económico, en el campo militar y en el campo mediático, cultural y simbólico. Aquí sí se ha avanzado en la construcción de una nueva hegemonía. Aquí el chavismo construyó una nueva identidad nacional popular, con repertorios propios, con repertorios simbólicos, culturales, gramaticales propios. Ahora están ante el reto de dar, aquí el proceso incluso es al revés, aquí el chavismo está, o la revolución bolivariana está ante el reto de avanzar en los programas sociales, en mejorar la calidad de vida. En el tema hegemónico se ha avanzado significativamente, aunque ahora hay que replantear un poco los componentes de esa hegemonía. ¿Qué piensa usted del proceso venezolano de la revolución bolivariana en este contexto? Estoy de acuerdo con tu evaluación sobre el proceso ahí de Venezuela. Yo estoy lejos, acompaño por los medios, por documentos que recibo. Y claro, Venezuela tiene una particularidad de la lucha de clases, hasta porque vuestra burguesía siempre fue una burguesía solo comercial, ya que el centro del poder económico estaba en el petróleo. Y al ser una empresa estatal, ya por ahí quitaron el poder económico de la burguesía. Al contrario de otros países como Brasil, Argentina, México, donde tenemos una característica muy distinta de Venezuela. Aquí tenemos una burguesía que tiene mucho poder económico en la industria, en el capital financiero, en el agro, ¿no? Y está asociada de forma subalterna a las empresas transnacionales de Estados Unidos y de Europa. Entonces hay un poder económico muy fuerte en toda Latinoamérica que incluso viene de fuera con las empresas transnacionales y con la internacionalización del capital financiero. Ahora, señor Joao, fíjese en un caso. Ahora en Venezuela estamos más bien llamando al capital transnacional y al capital nacional para que se incorpore. Es un proceso que va como en sentido contrario al proceso latinoamericano. Pero vamos a continuar con este análisis una vez que regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Joao Pedro Estedile, economista, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Le agregaba a su reflexión, señor Estedile, que en Venezuela vamos como en sentido contrario. Hoy, dada la crisis, dada la situación de nuestra industria petrolera sometida
a embargos, persecución, saboteos, bloqueos, se ha mermado la producción petrolera y por tanto el ingreso nacional. Y la revolución bolivariana está llamando a las burguesías transnacionales, a las corporaciones transnacionales y a la burguesía nacional a participar en un nuevo modelo de desarrollo económico. ¿Cómo encaja eso en la reflexión que usted nos venía haciendo? Bom, primero quiero agregar a reflexión del otro bloque, que también tenemos una diferencia en relación a Venezuela, que en nuestros países latinoamericanos todavía tenemos fuerzas armadas totalmente subordinadas a los gringos, como fruto de la formación ideológica que tuvieron en las escuelas de las Américas ahí de Estados Unidos. Fíjese, ¿quién coordinó el golpe contra Evo Morales? Fue su ministro de Ejército, repitiendo un poco que había pasado con Allende, ¿no? Lo mismo en otros países. Aquí en Brasil, Lula ya está en confronto, intentando poner orden en las Fuerzas Armadas que antes estaban totalmente subordinadas a los intereses fascistas de Bolsonaro. Y felizmente Lula ha manejado con mucha sabiduría. Ahora regreso al segundo tema, que Venezuela está buscando parcerías con empresas transnacionales. Yo no veo problema con eso, desde que el Estado y la sociedad controlen. Y desde que ustedes atraigan capitales productivos. O sea, que las inversiones sean para producir bienes. Y por lo tanto, eso agregaría valor a toda la sociedad. Pero lo que pasa en Latinoamérica es que, por lo general, las empresas transnacionales vienen combinadas con el capital financiero. Entonces vienen solo en busca de recursos naturales, minerios, petróleo, ¿no? Y no agregan valor a la sociedad. Entonces, si ustedes logran atraer empresas que pueden poner fábricas y producir bienes ahí en Venezuela, eso tiene un valor muy grande. Incluso porque son las grandes empresas transnacionales que dominan hoy el avance tecnológico. Y la tecnología es importante porque ella permite que tú hagas los productos de una forma más rápida. Y por lo tanto, atiende las necesidades de la sociedad en un tiempo histórico más corto. Si me permite una comparación, yo creo que ese camino que Venezuela buscará se parece mucho con lo que Vietnam hizo y con lo que China hizo. En algún momento de su proceso, ellos hicieron esa alianza, ¿no?, con empresas transnacionales, gringas incluso, y de Europa, para en verdad transferir tecnología productiva. Entonces, traten de controlar el capital financiero, traten de salir del dólar, si puedo dar algún consejo, y atraer empresas que produzcan bienes, o sea, en el sector industrial y de la construcción de bienes productivos para la sociedad venezolana. Sí, de eso creo que se trata el modelo económico bolivariano, de ir promoviendo la participación de otros sectores en el desarrollo económico y productivo. Pero esto puede representar un peligro, porque en el caso de Venezuela, estos sectores se podrían ver fortalecidos. No son sectores revolucionarios, no son sectores incluso reformistas, siguen siendo sectores muy conservadores, que en algún momento dado van a apostar por el cambio de gobierno. Entonces, ¿cómo manejar desde el Estado las aspiraciones, los intereses, cómo gestionar los intereses de la burguesía nacional e internacional que siempre apuntan, que siempre han apuntado al desalojo del gobierno bolivariano? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Joao Pedro Estedile, economista, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Le comentaba, señor Estedile, que a veces estos procesos de fortalecimiento de las burguesías nacionales, de las burguesías nacionales e internacionales, pueden a mediano plazo convertirse en una amenaza. ¿Cómo gestionar estos procesos de reformas policlasistas, manteniendo a los sectores populares en la dirección del Estado? Bien, no hay receta. Cada país tiene su lógica y su dinámica de la propia lucha de clases. Y por eso no me atrevo a dar consejos a nadie. Pero la historia nos dice que el Estado, en un proceso de cambio como están ustedes, tiene que tener leyes muy claras de control de ese capital. Su existencia no es el problema es cómo controlarlo. O dicho de una forma académica, viene el capital, van a producir mercancías y entonces el Estado tiene que coordinar la distribución de la plusvalía que se produzca ahí. Exacto. Para que una parte se quede con los capitalistas, esa es parte del pacto, pero una gran parte se quede con el Estado y con la sociedad. Pero fíjese en esto. El llamado que hace la Revolución Bolivariana a la incorporación de los sectores productivos está también influyendo en nuestra cultura política. Hay un proceso, sí, claro, tú los llamas porque los necesitas, pero los fortaleces. Y hoy en Venezuela hay una revalorización significativa del rol de la empresa privada. De hecho, en Venezuela, el que mejor disputa el poder al chavismo es un empresario. Claro. Entonces, yo creo que la clave está en cómo manejes este proceso de incorporación de otros sectores sociales, cómo lo manejes desde el punto de vista cultural, simbólico, ideológico. Y todavía la izquierda, ni la venezolana, ni la latinoamericana, tiene un discurso económico, tiene un modelo económico propio socialista. Es verdad. Yo creo que el paradojo se resuelve con nosotros acumulando fuerza y estimulando la organización productiva del pueblo. La iniciativa que ustedes tienen con las comunas es muy importante, porque eso a lo largo plazo va a dar empoderando del punto de vista económico a la clase trabajadora. Los trabajadores tienen que tener control de los procesos productivos, sea en sus propias unidades, sea cuando trabajan para la burguesía, porque son ellos que producen la riqueza. Pero son procesos lentos, son procesos muy lentos. Procesos lentos y paradójicos. Para eso que no podemos dejar de estudiar la dialéctica, para no creer que la lucha de clases es como si fuera un camino en línea recta. No hay recetas. Siempre muy conflictivo. Claro. Pero el principal es saber para dónde vamos. Claro. Que ahí está el problema, que el debate está ausente hoy en el seno de la izquierda y del progresismo en América Latina. ¿En qué medida va a influir el nuevo orden global, que parece emerger? ¿En qué medida puede influir con los procesos de cambio o reformas en América Latina? Esa es una cuestión clave. Me alegro que has puesto sobre la mesa. Si en nuestros países tenemos muchas debilidades por nuestras fuerzas, por la crisis capitalista, sin embargo, a nivel internacional, por la decadencia del imperio americano, por la decadencia de Europa, que se volvió un museo, y por la emergencia de Euroasia, que no es solo China, sino que India, Indonesia, Rusia, emergen como el nuevo polo económico mundial. Fíjese, Estados Unidos controla el 15% de la economía global.
Y esos 4 países que nombré controlan 48% de la economía global. Entonces, el mundo económico se va a volver para Asia. Y eso va a haber cambios políticos. La guerra de Ucrania no es más do que el último respiro de los gringos que quieren, por la mano militar, intentar mantener su hegemonía, que no es posible tener una hegemonía solo militar cuando tú ya perdiste la económica. Entonces, a nivel internacional, van a haber cambios muy importantes. Por ejemplo, China con los BRICS están buscando construir una nueva moneda internacional, que no es una moneda de los chinos ni de los rusos, pero será una nueva moneda internacional que a medio plazo, muy cercano, va a suplantar el dólar. Cuando los gringos pierdan el poder del dólar, eso va a acelerar su influencia sobre Latinoamérica, ¿no? Por otro lado, yo creo que la victoria de Lula, ahí sí me atrevo, yo creo que la victoria de Lula tiene también un componente de alterar la correlación de fuerzas internacionales. Okay. Porque él emerge también como un liderazgo latinoamericano, ¿no? Por el tamaño de nuestro país. Es casi natural, porque somos la mayor economía, el mayor territorio, la mayor población, ¿no? Pero también Lula tiene esa capacidad del diálogo, de la paz, de hacer medidas de convergencia internacional. Sí. Y él ha dicho que va a poner todas sus fichas en el fortalecimiento de los BRICS. Mire, entonces, si pronto entra a los BRICS, Argentina que ya lo pidió, quizá Venezuela entre, México, más difícil porque está en el acuerdo de NAFTA y los gringos lo van a impedir. Pero si entra Turquía, si entra Indonesia, si entra Arabia Saudita, pidió para entrar en los BRICS. Yo creo que los BRICS se volverán un nuevo acuerdo económico del sur global para hacer frente al G20 y otras articulaciones de los gringos. Y también es muy simbólico que el primer viaje de Lula fue a la reunión del CELAC. Exacto. Y algunos días pasados en Buenos Aires. CELAC, todos saben, fue una idea genial de Chávez para se contraponer a la OEA. El CELAC tiene todos los países latinoamericanos menos Canadá y Estados Unidos. Entonces, cuando Lula se mueve para fortalecer el CELAC, da un señal claro que en la geopolítica latinoamericana tendremos que ahora fortalecer los mecanismos de integración regional. Que el CELAC sea UNASUR. Y yo creo que incluso, no soy portavoz, claro, del gobierno Lula, pero conozco y dialogo con ellos. Yo creo que la tendencia es también transformar el Mercosur en un gran acuerdo económico de toda América del Sur. La revitalización de Venezuela, el reingreso de Bolivia, y ojalá Colombia entre, y más tarde México. Yo creo que el Mercosur dejará de ser un acuerdo aquí del Cono Sur para volverse un gran acuerdo económico de Latinoamérica, que es sin duda un acuerdo que deja a los gringos de afuera y nos permitirá varias iniciativas económicas para de forma conjunta, solidaria, buscarmos mutua ayuda para resolver los problemas económicos de nuestros pueblos. Excelente, señor Estedile. Muy buen análisis situacional. Yo creo que este tipo de conversaciones contribuye mucho con el debate necesario y urgente que debe haber en el seno de las izquierdas y el progresismo latinoamericano. Todavía quedan muchas respuestas por delante. Es verdad, sí, pero aquí estamos para pensar, para analizar, para reflexionar. Nos hace falta también en Latinoamérica muchos pensadores, sí, como teníamos en el pasado, un Che, un Fidel, sí, ¿no? Sí. Un Hugo Chávez. Nos hace falta, pero urgente, esos líderes van a surgir del movimiento de masas. Excelente. No necesitamos preocuparnos. Cuando volverá el movimiento de masas en Latinoamérica, que todavía estamos en reflujo,
surgirán también nuevos liderazgos, nuevas ideas y nuevos procesos. Bueno. Por eso yo estoy muy optimista. Yo creo que salimos de un tiempo histórico Exacto. de derrotas, donde podamos como fuerzas populares retomar la ofensiva popular. Excelente. Bueno, Un grande abrazo a ustedes. Abrazos. Fue un honor compartir nuestras ideas. Nos vemos ahora en marzo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.